Muy buenas noches, soy Oscar Eduardo Bravo. El Perú está de luto. Ha fallecido hace unos minutos el expresidente de la República, Alberto Fujimori. En estos momentos sus familiares y la gente cercana políticamente y afectivamente al exmandatario se encuentran en la zona de San Borja, en la vivienda de su hija Keiko Fujimori. Diversas personalidades se están manifestando ante la desaparición sorpresiva del exmandatario. Un cáncer a la lengua fue lo que deterioró la salud del exmandatario. Quiero comentar algunos temas. El día 16 de julio, tenemos aquí justo el día 16 de julio, aquí tengo la comunicación, el presidente Fujimori me llamó por teléfono el día de la Virgen del Carmen y no podía comunicarse bien, muy difícilmente conversaba. Me dijo: Oscar Eduardo, quiero darte la primicia. Recién puedo hablar bien dentro de 2 meses y en 2 meses vamos a tener una larga conversación. Habíamos quedado en conversar 2 días seguidos, hacer un programa de 2 horas de televisión para que él pueda contar lo que fue su cautiverio. Durante los años que estuvo en la cárcel tuve la oportunidad de partir y compartir con él. Durante 7 años lo pude visitar. Y esto debido a que antes que él sea presidente fue mi compañero de trabajo. Ambos trabajamos en Canal 7. Yo hacía los noticieros de la mañana y él hacía el programa de televisión Concertando. Y ahí nació una relación amical. No fui funcionario del gobierno de Fujimori, no estuve en ninguna posición dentro del gobierno de Fujimori, sino simplemente fui un periodista más, pero tenía la especial deferencia del exmandatario. El presidente Fujimori estaba muy entusiasmado porque nos pusimos a trabajar en Fujimori, la película, que era un tema para él fundamental. Y estaba totalmente decidido. Y él decía: si yo me presento, gano en primera vuelta. Y estaba totalmente decidido a poder conducir nuevamente los destinos de nuestro país. Alberto Fujimori, un hombre que ya entró a la historia, que ha sido muy criticado, muy cuestionado, debido a los actos que tuvo durante su gobierno, pero entró a la historia porque fue el hombre que derrotó el terrorismo y que encaminó nuevamente la economía de los peruanos. Recordemos cómo estábamos anteriormente cuando actuaba Sendero Luminoso y el MRTA y cómo estamos ahora los peruanos, cómo estaba nuestra economía totalmente alicaída con una superinflación millonaria. Y todo esto se pudo componer debido a la decisión y al coraje de este hombre de origen japonés, que migrante, llegó con sus padres al Perú y cambió parte de la historia nuestra. Estamos tratando de tener comunicación con diversos personajes y voy a conversar con mi colega Luis Grados, que siendo muy joven, muy chiquillo, tuvo la oportunidad de ser el primer secretario de prensa del presidente de la República cuando Fujimori prácticamente era un desconocido. Desde acá nuestras condolencias, nuestro sentido pesar a los familiares de Alberto Fujimori y también las condolencias a ti, Lucho, por el presidente de quien eras tú muy cercano. Buenas noches, Lucho. Buenas noches, Oscar. La verdad, muy conmovido por la partida del presidente Fujimori, con quien tuve el honor de trabajar, de compartir amistad muy profunda, muy sincera desde el año 89, en que lo conocí, inclusive antes de fundar Cambio 90, que fue el movimiento que lo llevó a la presidencia de la República. Jamás uno puede olvidar esos momentos iniciales en que conocimos a un hombre íntegro, honesto en todo el sentido de la palabra, práctico, inteligente y sobre todo muy interesado en la grave crisis política y económica que enfrentaba nuestro país en 1990. Pues un hombre muy especial que tenía el coraje y la decisión muy fuerte en lo que significa las acciones de gobierno. Viajaste mucho con Fujimori, ¿no? Sí, tuve la suerte de viajar con él como presidente de la Agencia Andina, acompañarlo en algunas actividades, también por el interior del país, pero te digo, Oscar, que lo que él viajó no se compara en nada a todos los presidentes que tuvo nuestro país, y viajó a los rincones más alejados de las ciudades capitales, allí donde jamás hubo un presidente presente.
Yo tuve la oportunidad en el 2004 de trabajar en el gobierno regional de Loreto y en uno de los tantos viajes por los ríos de nuestra Amazonía y en pueblitos que tenían 200 o 300 habitantes, aún conservan su memoria porque los visitó, les entregó pequepeques, les puso una pequeña posta, les arregló el colegio. Esas cosas no lo olvida esta gente, estos peruanos, estos compatriotas que viven lejos de las ciudades capitales. Él ha sido un gran interesado en las minorías, aquellas que reclamaban ser parte del Estado peruano, y Fujimori tuvo esa gran virtud. Por eso creo que será recordado siempre. Recuerdo un viaje que hicimos, tú también estuviste en ese viaje, viajamos a Europa. Primero paramos en África, en Tenerife, y de ahí fuimos a Madrid, Bruselas, París y Roma. Y en esa gira, Fujimori pues mostró sus dotes de un dignatario con una presencia a nivel mundial, a nivel internacional. Los medios de comunicación estaban detrás de Fujimori. Recuerdo que cuando llegamos a Roma estaba Bettino Craxi. Él salía del hotel, Fujimori que entraba, y la prensa no se fue hacia el ex primer ministro italiano, sino se fue hacia Fujimori. Un personaje de talla mundial. ¿Recuerdas ese viaje? Por supuesto que sí. Estar con él en estos grandes foros internacionales, en Estados Unidos, en Brasil, en las cumbres del jefe de Estado, Europa, como tú muy bien mencionas, donde te consta, así como a todos los colegas que nos acompañaron, no había muchas horas para descansar. No, inclusive una de las anécdotas que yo siempre le cuento a mi familia, a mis colegas, es que llegamos a París y ni siquiera pudimos tocar la Torre Eiffel. Algunos íbamos por primera vez y nos tomamos la foto creo que a 20 cuadras. La vimos de lejos, porque Fujimori no dormía, ese era el problema. Y encima teníamos el horario volteado, pues 8 horas de diferencia, pero Fujimori tenía un ritmo de trabajo que había que seguirlo permanentemente. Un hombre incansable y apasionado de lo que hacía, ¿no? Sí, porque él tenía una costumbre de tomar unas siestas en las tardes. Sí, pues. Y luego parece que le cambiaban las pilas porque no descansaba hasta las 1, 2, 3 de la mañana. He tenido el privilegio de ser convocado por él muchas veces en horario de la madrugada para tratar temas de interés nacional del país. Y como tú dices, la toma de decisiones las hacía de inmediato, sin dudar. Sí, no dudaba. También recuerdo otro viaje que hicimos primero a Washington y luego a Nueva York, donde se reúne con Javier Pérez de Cuéllar y ahí se logra la consolidación económica del país debido a las relaciones del ex secretario general de las Naciones Unidas y al firme propósito de Fujimori. Fujimori era un tipo que no dudaba, no tenía contemplaciones. Las cosas se hacen y se hacen. Carácter fuerte, ¿no? Y yo creo que además del carácter fuerte, su disciplina japonesa y su profesión de matemático puro, acuérdate. Entonces él tomaba decisiones en base a estos cálculos que él hacía. Y nadie puede negar que, si bien es cierto, antes de en plena campaña se prefería no hacer un shock, pero cuando él vio cifras, cuando él vio situación global, ni siquiera del país, de cómo podíamos nosotros caer más al fondo, tomó la decisión y fue para bien. Y eso le consta al país, le consta a millones de peruanos que han visto su economía fortalecida. Y eso está en las cifras, eso no es ningún invento. Mira cómo está de fuerte nuestro dólar hasta ahora, ¿cierto? Mira las reservas internacionales. Y ahí yo tengo una anécdota que lo tuvimos con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Paredes, que en paz descanse. En el año 90, cuando él estaba ejerciendo la presidencia del Congreso junto con Máximo San Roma, tuvimos que ir al Ministerio de Economía y Finanzas a hablar con Juan Carlos Hurtado Miller, que era el ministro de Economía, para pedirle dinero porque el Congreso no tenía dinero ni siquiera para pagar las líneas telefónicas. En esos momentos se llamó al viceministro de Economía y sin pelos en la lengua nos dijo: pregúntenle, señores presidentes, cuántas balas tienen sus resguardos en sus armas. Se les preguntó, 4, 0 balas. 4 efectivos,
0 balas. El mayor jefe de escolta, 2 balas. ¿Cuál era la conclusión? De que no teníamos balas en el Estado. Si Sendero se enteraba de eso, simple y llanamente tomaba la ciudad y hoy seríamos otra cosa. Claro, y las anécdotas se quedan en el mente. Y se rodeaba de gente importante, por ejemplo, Carlos Boloña Ver, el arquitecto del desarrollo económico, del milagro económico peruano, que al final el milagro económico peruano somos nosotros los peruanos, así como el milagro alemán, el milagro japonés, el milagro peruano somos nosotros los peruanos, con nuestra pujanza y con nuestro trabajo, pero se rodeó de ministros de lujo y con Carlos Boloña tuvo una relación muy importante. El país cambia el 5 de abril con el golpe. ¿Tú estuviste cerca de él en ese momento? Sí, estuvimos juntos, todo un equipo, no muy cerca, pero sí atento a las instrucciones que se nos daban, porque así como tú dices, esas personas que ayudaron a que el país se estabilice económicamente, encabezados por Manuel Boloña, estaban Esteban Nilisca, ¿de acuerdo? En el BCR, claro. Jorge Chávez Álvarez, uno de los mejores presidentes del BCR, que obviamente por sus convicciones democráticas renunció al BCR después del golpe, pero también él colaboró mucho. Sí. Es un gran amigo que hasta ahora recordamos épocas, ¿no? ¿Cómo debemos recordar a Alberto Fujimori? ¿Cómo entra a la historia? Yo creo que como el mejor estadista de los últimos tiempos, alguien que pacificó el país con bastante decisión política, obviamente con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas aquí. Fujimori siempre ha reconocido, y creo que como tú lo mencionaste, con el apoyo del pueblo peruano que supo entender la política que aplicó Fujimori en nuestro querido Perú, tiene que ser recordado como un héroe, sin tapujos, sin mezquindades. Si cometió errores, perfecto, pero creo que el 98% de lo que hizo es la consecuencia de lo que vivimos hoy día. Cierto, pues pasa en su tumba, que descanse en paz Alberto Fujimori, y ya entró en la historia de los peruanos. El momento, por ejemplo, uno de los momentos cumbres fue cuando se liberó a los rehenes en la toma de la embajada por el MRTA, de la embajada de Japón, y así hay innumerables situaciones en un presidente que marcó la historia del país. Pues mis condolencias a través tuyo, a la familia, a los amigos, a la gente cercana al expresidente de la República, y bueno, rendirle simplemente reconocimiento al trabajo que pudo hacer. Como tú dices, pudo haberse equivocado muchísimo, pero que cambió la historia del Perú, la cambió definitivamente. Te agradezco, mi querido colega. Gracias, Lucho, y estaremos conversando en los siguientes días. Vamos a hacer programas completos, especiales, para saber un poco más de cómo fue este proceso político dentro de la presidencia de Alberto Fujimori. Te agradezco. Pasa buenas noches, mi querido Lucho. Un gran abrazo. Gracias, Oscar. Un gran abrazo, querido amigo y colega. Es cierto, todavía falta mucho que decir Fujimori. Hay que hacerle justicia y que pase la historia como lo que corresponde. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ha sido Luis Grados, quien fue el primer secretario de prensa del presidente de la República. Como en el teatro, la función debe continuar. En el periodismo igual. No, el periodismo debe continuar. Y nosotros continuamos con nuestro programa. En algún momento vamos a tener seguro alguna nueva comunicación o información para saber dónde va a ser el velorio, dónde es el entierro, las horas, en fin, toda esta información importante. Ahora me va a ser muy grato el poder conversar con el señor Ilis López Ureña. Ilis Freddy López Ureña es representante por Junín en el Congreso de la República, es el actual presidente de la Comisión de Ética. Él ingresó por la lista de Acción Popular y es natural de Junín. Licenciado en Administración con estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional del Centro. Él fue secretario general departamental de Acción Popular en el 2017 y esta es la primera vez que llega al Parlamento. Encantado de saludarlo, bienvenido, un placer. Buenas noches, un saludo a su audiencia y por intermedio de su señal las condolencias a la familia del señor Fujimori. Los adversarios combatimos ideas en momentos de dolor.
lo que corresponde son las condolencias y los debates políticos pues quedan de lado para seguirlos en los momentos pertinentes y adecuados. ¿Cómo calificaría el gobierno de Fujimori? Bueno, los gobiernos, ¿no? Los gobiernos de Fujimori han tenido, como todos los gobiernos, aciertos y desaciertos. La historia pondrá en la balanza lo que ha significado para el país la presidencia del señor Fujimori y su partido. En ese sentido, nos encontramos en la actualidad teniendo todavía una organización política que lleva su hija y que se ha conformado como una de las fuerzas políticas en el país. Y sigue el proceso político en el Perú, donde se tienen que plantear ideas alternativas de solución a los grandes problemas que tiene nuestra patria, ¿no? Así es, congresista. La muerte de Fujimori también cambia la agenda política nacional. Ustedes, por ejemplo, mañana usted preside la Comisión de Economía del Congreso de la República, sí, y el ministro de Economía y Finanzas, Arista, debería estar mañana. ¿Está confirmada su presencia? Bueno, estamos esperando la confirmación. Ha sido un acuerdo de la Comisión de Economía citar al ministro de Economía y al ministro de Energía y Minas. ¿Por qué? ¿Para qué? Sobre el tema de Petroperú. Ya. Necesitamos hablar sobre temas fundamentales respecto al tema del desarrollo de Petroperú y cuál es la visión en torno al tema energético. No olvidemos que el país en el mundo está en el puesto 63 de 68 países en el ranking mundial de competitividad. Eso supone que el país necesita acciones concretas en materia energética y lógicamente eso impacta en la economía de todos los peruanos y por eso es necesario que el gobierno tenga decisiones claras al respecto, sobre todo en un sector tan importante. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que se debería de hacer con Petroperú? Hay quienes dicen que hay que privatizarlo, hay que venderla, la presidenta dice que no, que es una empresa estratégica del Estado. Es uno de los temas que le critican a Fujimori, no haber privatizado justamente Petroperú. ¿O es que hay que declarar en quiebra, en bancarrota a la empresa de petróleos del Perú? ¿O qué hacer? ¿Cuál es su parecer? Mire, los actuales estudios, las actuales herramientas administrativas, económicas, desarrollan distintos tipos de acción frente al caso Petroperú, por ejemplo. Considero yo que el Estado es un pésimo administrador de las empresas del Estado. Es un pésimo administrador y ya lo ha demostrado Petroperú. Se demuestra, por ejemplo, al frente de las empresas distribuidoras de electricidad. Perdóneme un ratito. Sí. Estamos con una información con la muerte de Fujimori. Disculpas. Ok, estamos en contacto con la casa de Keiko Fujimori y están hablando diversas personalidades. Adelante. Era darle tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Tratamiento que es duro. Tratamiento que es largo, fueron 6 semanas aproximadamente que el ingeniero pasó por esto. En el interín, como bien saben ustedes, tuvo un accidente, se cayó, se fracturó la cadera, lo cual interrumpió por un tiempo corto felizmente, pero interrumpió de alguna manera su tratamiento de radioterapia. Y a pesar de la fractura y en camilla, lo teníamos que seguir tratando. El tratamiento no es sencillo, le causó mucha inflamación en la boca, mucha inflamación en el cuello, se le dificultaba mucho hablar y se le dificultaba mucho comer. Pero a pesar de eso, terminó el tratamiento. Cuando el tratamiento termina, hay que esperar un tiempo para evaluar la respuesta. Y en ese evaluar la respuesta, lamentablemente nos dimos con la noticia de que la enfermedad se había ido al pulmón. Encontramos un nódulo pulmonar que cambiaba bastante la historia de la enfermedad, porque ya no solamente nos teníamos que preocupar por la enfermedad en la lengua, sino también por una enfermedad que se había ido al pulmón. Una vez que terminó el tratamiento en la lengua, lo reevaluamos y nos dimos cuenta que había habido una buena respuesta. No completa como nos hubiera gustado, pero había habido una buena respuesta. El ingeniero aguantó
y su cuerpo resistió y el tumor se redujo. Y se redujo en un 40%, lo cual es una muy buena respuesta al tratamiento. Pero estábamos con la situación del pulmón. Y en una nueva junta médica se decidió, y en esto sí tengo que decirlo, a insistencias del mismo paciente. Él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad. Y se optó por un tratamiento inmunológico, que es un tratamiento endovenoso, tanto para poder combatir lo de la boca como por lo del pulmón. El tratamiento inmunológico es muy bueno, pero también tiene sus efectos secundarios. Y producto de esos efectos secundarios, pues él presentó problemas respiratorios hace 2 días. Comenzó a faltarle un poco el aire, se le puso oxígeno, comenzó a faltarle más el aire, se comenzó a hinchar. Al final, ayer en la noche, ya él estuvo inconsciente. Y bueno, al final del día de hoy, como dijo muy bien el doctor Aguinaga, el ingeniero Fujimori. Bien, muchísimas gracias. Esta es información en vivo y en directo que está llegando desde la casa de Keiko Fujimori, es su médico oncólogo. Él estuvo por algunos días aquí muy cerca, a pocas cuadras, en la clínica Delgado. Y bueno, lamentablemente este es el desenlace. Disculpe la interrupción, congresista, pero la noticia es la noticia, ¿no? Y todo el planeta está informando sobre la muerte del exmandatario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es lamentable. Y esto también trae, yéndonos un poco del tema, otras reflexiones sobre el tema de los tratamientos de cáncer, por ejemplo, reflexiones sobre cómo debería de ser la salud en el Perú, cómo la economía debería de impactar en el Perú. Y bueno, hay que sacar reflexiones de estos casos que son emblemáticos. La partida del expresidente Fujimori, como le digo, las condolencias a la familia, habrá tiempo para analizar la historia y sobre todo lo que sigue ahora, ¿no? Y volviendo al tema, le comentaba que Petroperú, desde mi punto de vista y el Estado en general, considero que es un pésimo administrador de los recursos, sobre todo de la dirección de las empresas. No solo Petroperú, tenemos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por ejemplo, que son parte de FONAFE. Por ejemplo, hay un grupo Distriluz que yo le denomino en mi función de fiscalización un grupo fantasma, porque a través de un acuerdo de FONAFE manejan casi el presupuesto de 5 ministerios. ¿Sí? Y no le dicen nada, pasan desapercibidos y los procesos son totalmente inadecuados, ¿no? Nombramientos nada meritocráticos. Y eso impacta en la competitividad del Perú de la que hablaba al principio, porque cuando hablamos de competitividad hablamos de que el país produzca de manera con calidad los bienes y servicios que ofrece al mercado interno y lógicamente al mercado extranjero. Entonces la energía en el Perú es un tema fundamental para el ejercicio de la competitividad. Y es uno de los grandes temas del futuro. Por ejemplo, los chinos están comprando energía eléctrica en todo el planeta. Aquí en Perú tienen ahora Luz del Sur, tienen las empresas eléctricas capitales chinos, ¿no? Entonces el tema es fundamental. Ustedes, vayamos a la parte política. Usted es miembro de Acción Popular, llega por primera vez al Parlamento y en el Parlamento su bancada prácticamente tiene una disolución, se separan en diversos grupos. Es más, a usted lo pusieron en el llamado, bien o mal llamado grupo de los niños y lo expulsaron de Acción Popular. ¿Se ha revertido esta posición o sigue usted fuera del partido? No, de ninguna manera, ¿no? En ningún momento a mí me han expulsado. Los que usurparon por algunos meses el poder en nuestro partido trataron de a dirigentes que no tenemos el apellido rimbombante de los que acostumbraron a dirigir nuestro partido, a los que, como usted lo dijo, yo fui dirigente varios años, 15 años de militante, y llegamos a este nivel a puro esfuerzo, trabajo, dedicación, como docente universitario, como director de una importante financiera estatal, como
micro y pequeño empresario, como campesino, he podido lograr desarrollarme políticamente en el partido que el presidente Belaúnde puso como la casa de todos los peruanos. Entonces, lógicamente, y a diferencia de otros partidos, hay pugnas. Y estas pugnas se han visto. Sin embargo, el día de hoy el partido, luego de 8 años, tiene un presidente reconocido en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el doctor Julio Chávez, un secretario general que es el doctor Juan Abad, y estamos en todas las regiones reactivando las bases accionpopulistas. Y respecto a la infamia de ese tema de los niños, señor Bravo, 3 años. 3 años, una sola vez convocado a la Fiscalía, las personas que se indicaban algunos temas no quieren declarar. 102 testigos han dicho que no me conocen y eso se ha caído de Maduro, se está cayendo de Maduro y yo estoy seguro que el tiempo, como todo en la vida, va a dar la razón. Acuérdese que el presidente Belaúnde lo sacaron en pellones del partido y soportó otras miserias más de parte de los adversarios que nosotros estamos dispuestos a soportar por seguir nuestro ideal accionpopulista. Para finalizar, en el tema económico, ¿cuál es la proyección del crecimiento económico de nuestro país este año? ¿Llegamos al 3% o no? Mire, hay que analizar por qué el ministro da este 3%. Considero yo, y ya lo ha dicho también el Consejo Fiscal, este 3% que plantea el ministro de Economía viene por el rebote cíclico que tiene la economía, seguido de la decisión que se tomó de la liberación de AFPs. Ha habido liquidez, la gente ha tenido dinero en sus bolsillos, lógicamente ha movido la economía y eso ha hecho que haya un crecimiento. ¿Un hipo no será un hipo? Yo considero que sí. Ahora, para que ese crecimiento continúe con las expectativas que se necesitan en el país, para resolver los 350.000 puestos de trabajo que se necesitan cada año para las nuevas personas que ingresan a la PEA o para desarrollar ese 60% que ayuda al PBI, que es el gasto privado, definitivamente el Ministerio de Economía tiene que tener políticas claras. ¿En qué? Democratización del crédito, lo que nosotros es una línea de trabajo de la Comisión de Economía, eliminación de los topes financieros, porque está entrando plata del narcotráfico, plata de la trata de personas, plata de la corrupción a los hogares peruanos a través de los créditos de extorsión gota a gota, que lo vamos a eliminar en el Congreso de la República y en la Comisión de Economía. Y entre otros temas, por ejemplo, el fortalecimiento de las microfinanzas y cosas que ayuden a las personas a desarrollar la economía. Ha tocado un tema importante, el gota a gota, dice que lo va a eliminar. Vamos a conversar nuevamente sobre este tema. Esto es un tema álgido, importante, y también sobre la minería informal, la minería ilegal, donde hay muchísimo dinero. Justamente después de esta entrevista vamos a tocar ese tema. Yo le agradezco que haya venido y espero tenerlo nuevamente en el programa. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, un saludo y gracias por la oportunidad. Tenemos que hacer economía todos los días para fortalecer el país, darle confianza a los empresarios, grandes, pequeños, medianos, de invertir y generar empleo. Muchísimas Buenas gracias. noches. Cuando regresamos, minería informal. Yo soy Oscar Eduardo Bravo, estamos en Franco y Bravo. Estoy en comunicación con el interior del país, con quien fuera candidato presidencial por el partido Runa y exministro de Cultura de Pedro Castillo, el doctor Ciro Gálvez. Tenga usted muy buenas noches, doctor Ciro. ¿Qué tal, don Oscar? Buenas noches y gracias por la entrevista. A usted las gracias. Ha muerto Fujimori. Ha muerto Fujimori y, bueno, esto va a cambiar la coyuntura política porque los movimientos políticos caudillistas mueren cuando muere el caudillo. Y su partido, Runa, está en estos momentos trabajando en el interior del país para participar en este próximo proceso electoral. Efectivamente, estamos en la última etapa consistente en la inspección que debe hacer el Jurado Nacional de Elecciones de los 66 comités como mínimo. Nosotros tenemos 94 comités en todo el Perú y próximamente ya debemos entrar en la contienda electoral.
Bien, estamos en la coyuntura esta electoral. ¿Quiere decir que están armando comités? ¿Es usted el candidato natural de su partido o van a haber elecciones internas? Tiene que haber elecciones internas, porque lo contrario sería un caudillismo, ¿no? Bien. Visualmente soy el candidato, bueno, como usted dice, soy el candidato natural de esta corriente de los pueblos originarios que viene a sustituir a las opciones tradicionales de izquierda y de derecha que han fracasado porque no trajeron ninguna solución histórica a tantos problemas del Perú. Dígame, usted es notario en Huancayo, ¿no es cierto? Así es. Usted ha notariado muchos actos de Vladimir Cerrón y usted fue ministro de Pedro Castillo. ¿Ha tenido algún contacto últimamente con Vladimir o sus relaciones se cortaron? No, nunca. Yo tampoco fui notario de Vladimir Cerrón, como dicen. Yo fui invitado por Pedro Castillo. Y Pedro Castillo a la vez invitado por Perú Libre. Como tal, Pedro Castillo no tenía un pool de profesionales para poder nombrar ministros. Y ese era el gran problema. Él tenía que nombrar todos los que le proponía Perú Libre. Claro, claro, lo entiendo. Pues bueno, lo invito a que cuando esté en Lima, por favor, podamos conversar en extenso, porque es usted un hombre que tiene una filosofía andina muy importante y tenemos que ver lo que son los planteamientos de su agrupación política para beneficio del país. Desde aquí un abrazo a mi estimado doctor Ciro Gálvez y lo espero en Lima, lo espero aquí en los estudios de ATV+. Le felicito por interesarse por esta opción histórica que surge del país, porque la prensa nacional con sede en Lima está mirando a las opciones tradicionales, pero hay que entender que esas opciones tradicionales dirigidas por líderes que han estudiado en famosas universidades como Harvard, como Michigan, Oxford, han fracasado y han traído al Perú a esta situación calamitosa en que nos encontramos. Entonces, hoy es el momento de buscar la alternativa diferente que los peruanos reclaman. Pues, estamos convencidos de que no puede ser una alternativa diferente, una cara nueva de la izquierda o de la derecha. Tiene que ser más bien algo que surja desde las raíces nacionales, desde el interior del país, con una nueva filosofía, con un nuevo mensaje de integración de todos los peruanos, sin discriminación alguna a nadie. Pues estaremos conversando aquí en los estudios. Tupananchis Kama, Huiracocha. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Tenga usted muy buenas noches. Ha sido el doctor Ciro Gálvez desde el interior del país y ya estará conversando con nosotros. Mientras tanto, en declaraciones a la prensa, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó las declaraciones del vocero de la presidenta sobre investigar a medios de comunicación como este y dijo que no se puede restringir el acceso a la información. En otro momento dijo que a quien le corresponde evaluar la idoneidad de un ministro es a la mandataria. Hay que rechazar enérgicamente. Y no lo digo porque están ustedes aquí presentes, sino esto es un mensaje al país. Hay que rechazar todo acto que pueda acosar o restringir la actividad de la prensa. Eso no hay punto intermedio. No existe mejor forma de ejercitar una vida democrática de convivencia y libertad que no sea el respetar las líneas de opinión que pueden tener todas las personas y por lo tanto que éstas puedan ser materializadas a través de la prensa. Si viene del vocero del Ejecutivo, del Legislativo, de cualquier organismo, igual la vamos a rechazar porque somos coherentes, somos... Bien, estoy con el doctor Adolfo Valverde. ¿Cómo está? Encantado de saludarlo, doctor. Muy Usted buenas noches. asesora a un grupo de empresarios y trabajadores de las minas. ¿Qué grupo exactamente? Sí, bueno, mi persona es abogado de profesión y soy uno de los asesores de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, Confemin Perú, así como también de la Asociación de Mineros Artesanales del Distrito de Patás, Amapatás, en la región de Libertad. Últimamente, Patás ha estado en los medios de comunicación apareciendo muy continuamente. Atentados, apagones, voladura de torres, muertos, minería ilegal, enfrentamientos con la mina La Poderosa. ¿Por qué se ha vuelto esta zona tierra de nadie, doctor?
Sí, efectivamente es una situación crítica que se está viviendo. Efectivamente en esta zona de la provincia de Patás, exactamente en el distrito de Patás, está muy convulsionado precisamente por la presencia de personas que están al margen de la ley y que de una u otra forma creemos que es responsabilidad de las autoridades que no hacen el trabajo respectivo en cuanto se refiere al tema de inseguridad o seguridad ciudadana en el lugar, no solamente en el distrito de Patás, es en toda la región La Libertad y en las demás regiones del país. Hablan que esta mina, por ejemplo, ha contratado a más de 1.500 personas en seguridad que gastan cerca de $1,5 millones en seguridad en la zona, pero esa es, digamos, la poderosa. Sin embargo, se habla de una minería informal, de una minería ilegal, y los mineros que han sido declarados o informales o ilegales buscan que poder incorporarse a las nuevas disposiciones para que puedan tener un camino conducente al éxito y que no tengan problemas. Pero de todo este universo solamente se han podido formalizar el 3%. ¿Por qué? Sí, mire, primero a decir del distrito de Patás, es un distrito que por tradición, por no decir hace casi 500 años, que es netamente minero. La zona es una zona totalmente mineralizada y como única actividad es la minería. Cuando hablamos nosotros de la minería informal o de la minería ilegal en Patás, lo hablamos a partir del año 2012, cuando se emite el decreto legislativo 1102, que las actividades sin contar o estar dentro de un programa de formalización pasan a constituir actividades ilegales. Allí surge el decreto legislativo 1105 que permite establecer un procedimiento especial para todos aquellos que venían realizando actividad minera dentro no solamente de esa jurisdicción, sino a nivel de todo el territorio peruano. En ese lugar es cuando ingresaron a este proceso cerca de 1.500 mineros artesanales tradicionales y que hasta el día de hoy se encuentran en proceso de formalización. Lo que quiero decir finalmente, aquellos que se acogieron a este proceso de formalización, no se les puede catalogar ni se les puede sindicar que vienen practicando una minería ilegal, porque se han sometido a un proceso de formalización, porque están cumpliendo con los requisitos para formalizarse y porque hay un marco legal que los ampara. Sin embargo, uno de los requisitos legales es tener la titularidad del denuncio y muchos de ellos tercerizan. Por ejemplo, si yo soy dueño de una concesión, se la alquilo a usted, pero se la estoy alquilando, se la estoy rentando. No soy el titular de la concesión y allá hay un vacío legal, digamos, que no permite que se puedan legalizar debidamente. Sí, efectivamente, eso es en todo el Perú de igual forma. Es el caso de que el 93% que han ingresado al proceso de formalización, sus actividades lo vienen realizando en concesiones de terceros. Si es el caso de Patás, estamos hablando de las concesiones que tiene Compañía Minera Poderosa. El 100% de los mineros que se encuentran realizando actividad y que están en proceso de formalización están en concesiones de terceros. Pero la normativa ha establecido una alternativa frente al cumplimiento de ese requisito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El hecho de que concurran o acudan en este caso al titular de la concesión minera para que puedan suscribir el contrato de explotación minera y les pueda permitir cumplir con ese requisito. Hay una salida, entonces. ¿Por qué no ocurre eso? Sí, ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da? Porque lamentablemente hay una negativa absoluta de la firma del contrato conforme a ley por parte de Compañía Minera Poderosa. Es que si yo soy propietario de la concesión y la doy, la pierdo. No, no exactamente, porque como vuelvo a repetir, la ley sí lo permite. Y ellos sí... Pero los propietarios de las concesiones se niegan a ello. Se niegan a ello ¿Porque hay un vacío ahí? No porque haya un vacío, sino porque no llegan a ponerse de acuerdo en las condiciones del contrato. Los mineros de Patás, a través de su institución que es Amapatás, el año 2012 ya se han reunido en 11 sesiones con intermediación del Ministerio de Energía y Minas para poder llegar a acuerdos y suscribir los contratos. No hubo acuerdo. Y no hubo acuerdo, ¿por qué? Porque las condiciones del contrato no son justas, no son
favorables en este caso al minero artesanal. Son contratos con condiciones totalmente desproporcionadas, totalmente leoninas. Entonces, allí está el problema. Y esto es un común denominador en todo el país. Por eso es el problema que después de 12 años que ha caminado este proceso de formalización, no hay resultados. Caray, pero el problema continúa. ¿Son cerca de 85.000 los mineros que están en esto? En todo el país son cerca de 85.000 mineros que están en proceso de formalización, y que de esos 85.000 mineros en proceso de formalización, al día de hoy se habla que solamente han sido formalizados el 3% de esa totalidad. No es nada. Y hace poco, pues, han venido los mineros en una movilización nacional, cerca de 50.000 mineros, lunes y martes han estado acá en la ciudad de Lima, con la finalidad de exigir y pedir al Congreso de la República pueda trabajar una norma que resuelva toda esta problemática que ha imposibilitado que se pueda alcanzar la formalización. Entonces, acá hay una tarea que tiene que desarrollar tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, porque se trata de una actividad económica generadora de puestos de trabajo. Si hablamos de 85.000 personas naturales o jurídicas que están en proceso de formalización, multiplicado por 7 u 8, estamos hablando aproximadamente de más de 500 puestos de trabajo de manera directa. ¿Medio millón? Exactamente, medio millón de puestos de trabajo. ¡Wow, qué bárbaro! Entonces, creo que el gobierno, creo que... si estamos hablando de medio millón, con la media familiar, o sea, este es un tema que afecta a más de cerca de 2,5 millones de personas. Efectivamente. En el núcleo familiar. O sea, es un tema bastante álgido. ¿Y por qué se dan estos enfrentamientos violentos en la zona, doctor? Mire, lo que ocurre en estos momentos en diferentes lugares, siempre pongo el caso como ejemplo, el distrito de Patás, porque ahí se ha centrado en estos días las interdicciones, es por cuanto existe un decreto supremo, la 01-2020, que está dando lugar a que los titulares de concesiones mineras excluyan del proceso de formalización a los mineros artesanales, que se han allanado a un proceso de formalización. Tal es así que luego que son excluidos, tanto por las autoridades competentes regionales y confirmadas por la Dirección General de Formalización Minera, al siguiente día, de manera coordinada entre el titular de concesión minera, la policía y la fiscalía, están interdictando. Es decir, el Estado, en ese afán, digamos, de querer excluir del proceso, lo que está haciendo prácticamente es acabar o pretender de alguna manera extinguir o abolir una actividad económica importantísima para el país. Hay que tenerlo claro que todos los mineros que están en proceso de formalización vienen pagando sus impuestos, vienen contribuyendo al fisco peruano. Entonces no se puede de alguna manera pretender con la existencia de esta norma excluir o extinguir de este proceso de formalización. Entonces, esa es una de las exigencias y una de las reclamaciones que también el gremio minero a nivel nacional está pidiendo, en este caso al Ministerio de Energía y Minas, pueda modificar o pueda derogar dicho decreto supremo, razón por la cual el día lunes nos hemos reunido con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro, y se ha generado una reunión de trabajo para este martes que viene, 17 del presente mes, a fin de evaluar, analizar y tomar una determinación al respecto. Majo, por favor, tenemos unas cifras, ¿me puedes pasar esos papeles? Doctor, repítame las cantidades, las cifras. Me decía que son 85.000 personas naturales o jurídicas y muchas gracias, muy amable. Y cerca de 500.000 personas, los que están trabajando directamente, claro, pero que irradian a 2,5 millones de peruanos. Efectivamente, este segmento de la pequeña minería y minería artesanal en proceso de formación, lo que está permitiendo es generar una cadena productiva de tal manera de que no solamente se trata de estas aproximadamente 500 personas que reciben un trabajo directo, sino que repercute sobre otros comercios, otros negocios que tienen que ver precisamente con la actividad. Ahora, dígame, esta zona ha sido declarada en emergencia. Sí. Está el ejército. Está la presencia del ejército. Está la policía. Exactamente. ¿Y cómo están cumpliendo su rol de seguridad? ¿Qué tal es la relación con los mineros? ¿Qué tal es la relación con la misma empresa fuerte de la zona? ¿Se ha tranquilizado en algo? Hubo muchas explosiones, muchos atentados, derribaron torres de energía eléctrica.
Sí, no se puede desconocer que existe allí presencia de actos delincuenciales. Se habla y se dice que la compañía minera Poderosa estaría siendo afectada en sus áreas de explotación, Sí. pero no por los mineros artesanales que están en proceso de formalización, ¿Sino por quién? terceras personas que nada tienen que ver. ¿Esos sí son mineros informales que trabajan en forma unipersonal o son grupos que se han organizado como para horadar la tierra y Son sacar el oro? personas extrañas que han llegado al lugar. Ah, no son de la gente de la nada zona. tienen que ver con personas del lugar. Entonces, estamos hablando de terceras personas que lamentablemente ese es un problema que lo tiene que resolver la propia compañía minera Poderosa con las propias autoridades. Ok, doctor, hay otros factores sociales que han irrumpido en la zona de Patás. La trata de personas, la prostitución infantil, el descontrol que hay en estos grupos mineros, la presencia de delincuentes, todo esto estará afectando tremendamente a la población de la zona. A ver, con el tema de la trata de personas, con, digamos, la supuesta, digamos, Digámoslo claro, la prostitución de jóvenes. la prostitución de jóvenes, le voy a decir que eso existe en todo lugar. Y mucho más cuando hay centros mineros. Donde hay dinero. Donde hay dinero, obviamente, ¿no? Sí. Si hablamos de prostitución, por ejemplo, acá en las calles de la ciudad de Lima, Arequipa, Claro, acá en entre Rizo, acá otros, unas cuadras nada más. está a la vista y a media cuadra del Palacio de Gobierno. Y así sucesivamente en diferentes actividades donde hay presencia, obviamente, de dinero, va a haber este tipo de situaciones. Pero eso es un tema que le corresponde en todo caso a las autoridades desarrollar algunas políticas de Estado que permita pues, contrarrestar esta situación. Doctor Valverde, en concreto, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que en estos momentos los mineros que se encuentran en proceso de formalización, lo que están buscando, un marco legal que garantice la sostenibilidad de sus actividades. Es decir, que no sean cortoplacistas y que sus inversiones se vean garantizadas. Y por otro lado también lo que están buscando es que el Estado busque la manera y la forma como finalmente puedan lograr alcanzar esa formalización. No se puede desconocer a este segmento de la actividad minera que ha generado mucho dinamismo económico. De eso pues hay muchos ejemplos que poner. Sin ir muy lejos, las tiendas comerciales que venden camionetas son los más beneficiados. Los malls, por ejemplo, son los que mayor público tienen precisamente como consecuencia de esta actividad. Claro. O sea, ha cambiado todo el aspecto económico de la zona y también lo que significa maquinaria pesada, los Caterpillar, ¿no? O sea, la inversión es cuantiosa, es muy grande. O sea, la minería ha transformado la zona totalmente. Por supuesto, esta es una actividad que ha de alguna manera solucionado muchos problemas que el propio Estado no puede solucionarlo. El tema de empleo, el tema de calidad de vivienda, e incluso el tema de educación. Con la minería, muchos hijos de padres mineros se vienen educando en las universidades particulares, nacionales. Es decir, es un fenómeno económico en el país que no se quiere ver con buenos ojos. Y en esta reunión que han tenido con el primer ministro y con el ministro de Energía y Minas, ¿han llegado a algún acuerdo positivo que beneficie, que haya alguna solución pronta a los problemas que ustedes tienen? Sí, lo que le hemos manifestado nuestra preocupación, que si el Ministerio de Energía y Minas es el órgano de dirección para formalizar las actividades del segmento de la pequeña minería y minería artesanal, no puede ir en contra. Y digo que no puede ir en contra, ¿por qué? Porque vienen aplicando una normativa para sacarlos del proceso de formalización y dejarlos en la ilegalidad. Le hemos pedido que se genere una mesa de trabajo, como lo he manifestado, para el día martes, de tal manera que se pueda abordar el contenido que tiene este Decreto Supremo 01-2020 y el Decreto Supremo 010-2022, que está permitiendo
que los mineros puedan ser sujetos de exclusión. ¿Y cuál es su percepción? Por ejemplo, Rómulo Mucho, ¿tiene la intención de poder ayudar a la solución de este problema? ¿Cree que hay una predisposición favorable por parte del gobierno? Mire, no existe ninguna predisposición y ninguna voluntad, yo diría, política o administrativa ¿Así? de pretender o de querer solucionar esta problemática. Lo desconozco, pero esa es la actitud, ese es el comportamiento que hemos podido nosotros denotar, empezando por un decreto legislativo en su momento que pretendieron acabar con este proceso en el término de 90 días el año pasado. Decreto legislativo que dio lugar a una protesta nacional acá en la ciudad de Lima y que fue el Congreso de la República quien finalmente tuvo que derogar la primera disposición complementaria del decreto legislativo 1607, que fue muy dañino para el proceso de formalización. Entonces, si pretendemos hacer posible este proceso de formalización a que camine, tenemos que tener autoridades, tenemos que tener un ministro que mire bien la realidad y que pueda darse cuenta que estamos frente a una actividad que va a solucionar o que viene solucionando muchos problemas álgidos que el Estado peruano o el gobierno central no lo puede resolver. Lo está sustituyendo, este sector económico lo está sustituyendo, resolviendo, como ya dije, en la generación de empleos y un sinnúmero de beneficios que trae esta actividad. ¿Y la contaminación ambiental? Ese es un tema que tiene que mejorarse, ¿no? Digo mejorarse, ¿por qué? Porque se necesita también que el Estado lleve de la mano al minero artesanal con respecto a la ejecución, la implementación de los estudios ambientales. ¿No? Hay que tener en cuenta que el minero que se encuentra en proceso de formalización está cumpliendo requisitos y dentro de esos requisitos es la presentación de su instrumento de gestión ambiental. Obviamente que esa es la preocupación que también existe por parte de este sector, hacer las cosas como corresponde, porque consideramos que es responsabilidad de todos cuidar el medio ambiente, y no solamente el cuidado del medio ambiente, sino también ver el tema de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Bueno, pues el tema es álgido, es grave, es delicado, y hay que seguir tocándolo, porque no solamente es Patás, también es Madre de Dios, es Puerto Maldonado, en la zona de Guaypetue, y es mucho el dinero que se mueve, y es un dinero que se está yendo por otros lados y no se está encauzando debidamente. Yo le agradezco, doctor, que haya venido al programa, lo invito a que sigamos conversando estos temas. Hay que ir a la zona, hay que hacer reportajes en la zona para poder ver la realidad, porque desde Lima, desde la capital, muchas veces oímos solamente las informaciones, pero en el lugar de los hechos es donde se ve la verdadera situación que están viviendo ustedes. Sí, yo se lo invito a visitar la zona y diferentes zonas del Perú, porque efectivamente se trata de hacer una investigación periodística científica, una investigación sobre la realidad, no sobre una llamada telefónica o un comentario de un tercero para llevar una noticia y difundir y distorsionar lo que en realidad constituye este tipo de sector económico. Digo esto ¿por qué? Porque a través de los diferentes medios de comunicación, no digo de ATV, pero se está difundiendo como que, no digo de ATV, pero se está difundiendo como que todo es ilegal, como que todo es delincuencial. No se está viendo la parte propositiva, la parte más importante que viene desarrollando este sector. Entonces, particularmente invito a su equipo de periodistas de investigación a acudir al distrito de Patás, a acudir al Departamento de la Libertad para recoger la información exacta, fidedigna, de tal manera que se pueda hacer conocer a la población, al pueblo peruano, de que no se trata todo de una minería ilegal, sino de una minería en proceso de formalización y que busca formalizar sus actividades y que al gobierno no le está pidiendo ningún bono, no le está pidiendo ningún favor, sino le está pidiendo que por favor lo formalice, que quiere trabajar con todas las formalidades y quiere seguir contribuyendo al Estado peruano. Pues le agradezco, doctor Valverde, Gracias. muy gentil por haber venido a mi programa gracias. y sí, vamos a coordinar para que un equipo de ATV pueda estar en la zona porque es un tema que preocupa grandemente a todos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros
nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro programa y bueno, hoy día la noticia ha sido la desaparición de un momento a otro de Alberto Fujimori. En los siguientes días estaremos in extenso, estaremos cubriendo las incidencias de lo que es el velorio y las exequias del expresidente Alberto Fujimori. Que en paz descanse. Buenas noches.